joven de 14 años, confesó el asesinato de sus padres y hermano pequeño. El crimen conmociona a Brasil. El adolescente de 14 años fue arrestado en la ciudad de Itaperuna, en el interior del estado de Río de Janeiro, en Brasil. El menor confesó haber asesinado a sus padres con disparos en la cabeza y a su hermano con un disparo en el cuello. Según declaró a los agentes, mató al niño para evitar que sufriera por la pérdida de sus padres. El joven explicó que dormía en la habitación de sus padres por el aire acondicionado. La noche del crimen, tomó una pastilla de preentrenamiento para mantenerse despierto. Esperó a que su familia durmiera para actuar. El crimen está relacionado con una relación virtual que el adolescente mantenía con una joven de 15 años, del estado Mato Grosso. Según la investigación, los padres del menor desaprobaron la relación y le impidieron viajar para encontrarse con ella, lo que habría detonado su reacción. Durante el allanamiento, la policía encontró una maleta lista para viajar y los teléfonos móviles de las víctimas en su interior. ¿Eso sería por voluntad de Dios? ¿Todos morimos en el tiempo y en la voluntad de Dios? Vamos para la segunda muerte. Les dije que era en el continente asiático, la nación de Afganistán. Nosotros recibimos este llamado del Señor. El Señor tiene un propósito para nosotros como familia, para vivir nuestras vidas por Él, una vida de servicio a favor de los afganos. Y aquí estamos. Dios toma nuestras vidas y es con nosotros lo que encuentres agradable y bueno para tu propósito. Era un día normal para nosotros. Werner fue a la oficina y estaba enseñando esa mañana. De hecho, esa era la rutina de todos los días. En cuanto a los niños, si no era fin de semana o si no interactuaban con sus amigos, estaban haciendo sus tareas. Ambos tienen una estrecha relación con el Señor y tienen esta hambre por el Señor, que es muy preciosa. Señor, ayúdanos. Yo les hubiera dicho a mis hijos, a Jean-Pierre y Rodé, hoy enfrentarán un día muy difícil. Yo no estaré ahí para ayudarlos. Y papi tampoco estará ahí para ayudarlos. Pero Jesús iba a estar ahí para ayudarlos, iba a hacerlo. Él prometió que nunca nos dejaría ni abandonaría. Yo creo que ellos están frente al trono del Señor adorándolo, alabándolo, glorificándolo. Y que están esperándome a que termine la carrera también. Muy bien. La primera que sucedió en el Brasil no se menciona nada acerca de Dios, pero la segunda en el país de Afganistán todo se trata de Dios. Una familia que dejó su país, su comodidad en Australia y se fueron como misioneros a ese país. Allí el islamismo radical los asesina al padre y asesina a los hijos. Solo sobrevive la mamá, que es la que está contando el testimonio. Pero las dos son muertes violentas y las dos son muertes de familia. Entonces la pregunta sigue latente. ¿Esto es por la voluntad de Dios? ¿Una fue por la voluntad de Dios y la otra no? ¿En qué se diferencia y cómo saberlo? Si todos morimos, todos los seres humanos, por la voluntad y el tiempo de Dios. Vamos a empezar a buscar la Biblia, lo que nos responde. Romanos capítulo 12, verso 2. Dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta.
Lo que acabamos de ver no nos parece nada agradable, ni en Brasil ni en Afganistán. ¿Será que eso no fue la voluntad de Dios? Leamos primera carta de Pedro en su capítulo 3, verso 17 y 18. Dice, si es la voluntad de Dios, es preferible sufrir por hacer el bien que por hacer el mal, porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo murió por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. La voluntad de Dios puede tener sufrimiento al morir, pero sigue siendo buena y agradable porque su resultado es eterno. Pedro nos está diciendo que a veces sí es la voluntad de Dios sufrir, pero no cuando hacemos lo malo, sino sufrir por hacer el bien. Y nos pone, por ejemplo, a Cristo. Pedro dice, miren que Cristo, siendo santo, haciendo solamente bondad en la tierra, sanando enfermos, cambiándole la vida a mujeres prostitutas, adictos al licor, y mira cómo lo mataron, sufrió. Pero la Biblia dice que ese sufrimiento se convirtió en una dicha eterna. En el primer principio de hoy, el tiempo de morir y la voluntad de Dios. Todos tenemos un tiempo para morir y ese tiempo estará en la voluntad de Dios y será la voluntad de Dios para todos. ¿Lo fue para la familia del Brasil? Estamos seguros que lo fue para la familia de Afganistán. Eclesiastés capítulo 3, verso 1 y 2. Todo tiene su momento oportuno. Hay un tiempo para todo. Lo que se hace debajo del cielo. Un tiempo para nacer y un tiempo para morir. Lo que nos dice Eclesiastés es que Dios tiene soberanía sobre el tiempo. Él maneja y decide los tiempos, sobre los tiempos. Daniel capítulo 2, versículo 21. Dice, Dios cambia los tiempos y las épocas, pone reyes y los depone. A los sabios da sabiduría y a los inteligentes discernimiento. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 7. Voy a leerlo en esta versión, Nueva Biblia de las Américas. Jesús contestó, no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado por su propia autoridad. Me encanta saber eso, porque significa que yo no tengo la responsabilidad de los tiempos que van a venir a Colombia. Para mi familia, mi hogar, que amo a mi esposa, a mis hijos, me encanta saber esto, porque ahora yo sé que lo que debo hacer es ser obediente a Dios y Él me traerá buenos tiempos. ¿Cómo estás seguro de eso, pastor? Voy a mostrártelo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, verso 19, versión Reina Valera del 2015. Dice, por tanto arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados sus pecados, de modo que de la presencia del Señor vengan tiempos de refrigerio o descanso. Si yo me arrepiento, llevo una vida de arrepentimiento con mi esposa y mis hijos. Él es el que domina los tiempos. Salmo 37, 19. Esta versión se llama la versión Castillan. En tiempos difíciles serán prosperados y en épocas de hambre tendrán abundancia. En los tiempos difíciles seremos prosperados por Dios. En los tiempos difíciles. Eso significa que Dios es soberano sobre los tiempos. Entonces, ¿qué pasaría con la muerte de la familia de Brasil y la muerte de la familia de Afganistán? Esa es una pregunta que yo no voy a responder, sino que cada uno en su corazón y con la Biblia va a responder hoy. Tú saldrás con tus respuestas. Si tu familia morirá en la voluntad de Dios o no. Si tú morirás en la voluntad de Dios o no. Eso te lo vas a responder tú. Dios te lo va a responder cuando termine este culto para Dios. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 6. Yo por mi parte ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio. Iba a morir el apóstol Pablo.
El tiempo de mi partida ha llegado. Lucas capítulo 19, verso 44. Versión Dios habla hoy. Dice, te destruirán por completo. Son palabras de Cristo. Estamos leyendo palabras de Jesús para los judíos de esa época, hace 2000 años atrás. Mira lo que les dijo. Te destruirán por completo, matarán a tus habitantes. Muerte. Y no dejarán en ti ni una piedra sobre otra, porque no reconociste el tiempo, el momento en que Dios vino a visitarte. Wow, nos impacta porque son palabras de Jesús. Y Jesús dice que los humanos podemos perdernos de los tiempos de Dios y apresurar la muerte. Eso es lo que nos está diciendo Lucas 19. En Timoteo 4, Pablo dice, llegó mi momento. Pero en Lucas 19 dice, su tiempo lo apresuraron. ¿Reflexionarás y volverás a los brazos de Dios? Juan Calvino, el teólogo famoso francés del siglo XVI que revolucionó el cristianismo. Este es su libro más famoso, Institución de la Religión Cristiana. Mira lo que él escribió aquí. El fin de nuestra vida está determinado por Dios. No morimos por casualidad, sino por la providencia de su voluntad. ¿Crees eso? Al gran teólogo del siglo XIX, Charles Spurgeon, ahí tienen una pintura suya. Al lado, para cuando vayamos a Londres, nos tomemos una fotografía, el tabernáculo de Londres, donde él pastoreó. Mira lo que Charles Spurgeon dijo. El cristiano puede mirar la muerte con calma. Su hora está fijada y nada la adelantará ni la retrasará. Charles Spurgeon dice que el cristiano siempre muere en el tiempo de Dios. Agustín de Hipona, siglo V después de Cristo, en su libro Las Confesiones, mira lo que escribió. Nadie muere antes de su hora, porque para Dios no hay accidentes. Estos grandes teólogos, Charles Spurgeon, Juan Calvino, Agustín de Hipona, están asegurando que Dios es soberano sobre la muerte. Dios es soberano sobre ese tiempo en que uno debe partir. El siguiente principio de la Biblia, la sorpresa de morir y la voluntad de Dios. La muerte es una sorpresa en su mayoría. ¿Es una sorpresa para Dios y para su voluntad? Hebreos capítulo 4, verso 13. No hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos. Es a Él a quien rendiremos cuentas. Dios lo conoce todo. Alguien puede despedirse de su familiar, darle un beso y luego recibir una llamada espantosa. Tu familiar falleció. Eso es sorpresa para mí. Pero lo que dice Hebreos en su capítulo 4 y en toda la Biblia es que Dios sí no lo sorprende en nada. Que Él el fin de todas las cosas las sabe desde el principio. Desde que nacemos sabe qué nos va a pasar en cada momento, cada año de nuestra vida y cómo será nuestro final. Él lo conoce todo. Segunda de Reyes, voy a darles un ejemplo. Segunda de Reyes, capítulo 9, versículo 30. Esta es una reina de Israel llamada Jezabel. Cuando Jezabel se enteró de que Jehú estaba regresando a Jezreel, se sombreó los ojos, se arregló su cabello y se asomó a la ventana. ¿Qué tiempo estaba ella preparando, según lo que lees? Para coquetear, ¿verdad? ¿Cuál fue el resultado? Mira la sorpresa. En ese mismo capítulo, pero versículo 33. Jehú les ordenó, arrójenla de ahí. Así lo hicieron. Su sangre salpicó la pared a los caballos que la pisotearon. Así que volvieron para informarle a Jehú y este comentó:
se ha cumplido la palabra que el Señor dio a conocer por medio de su siervo Elías, cuando dijo: en el campo de Jezreel los perros se comerán a Jezabel. Wow. Para ella fue una sorpresa. Para la gente y sus criados que la arreglaron, la peinaron, todos fue una sorpresa. Pero para Dios, no. Dios ya lo había dicho. Ella morirá. Y morirá de una manera violenta. Será por un accidente. Y todo como Dios lo dijo, pasó. Es decir, Dios es soberano sobre los tiempos, pero también sobre las acciones de los humanos en la tierra. Todo lo que se hace en esta tierra tiene que tener la aprobación de Dios. Ahora, no significa que porque Dios todo lo sepa y lo apruebe, significa que Él lo desee. Esas son dos cosas diferentes. Segunda de Crónicas, capítulo 11, versículo 23. ¿Son servidores de Cristo? ¡Qué locura! Yo lo soy más que ellos. He trabajado más arduamente. He sido encarcelado más veces. He recibido azotes más severos. He estado en peligro de muerte repetidas veces. 5 veces recibí de los judíos 39 azotes. 3 veces me golpearon con varas. 1 vez me apedrearon. 3 veces naufragué. Y pasé un día y una noche como náufrago en alta mar. Estamos leyendo que el apóstol Pablo, cuando escribió en Timoteo, llegó mi tiempo de morir, no era la única vez que estuvo en riesgo de morir. ¿Cuántas veces estuvo Pablo a punto de morir? Leyeron repetidas veces. Pero observas la soberanía de Dios. Pablo no se murió antes. Todas esas veces de peligro no moría, porque Dios es soberano sobre las acciones. Para que Pablo muriera tenía que recibir el permiso de Dios la muerte. Si Dios no lo aprueba, no sucederá. Hay personas que se resbalan en su casa, un mal golpe y fallecieron, pero hay otras que las avalean, recibieron 7 disparos y no mueren. ¿Cómo nos explicamos esto? Soberanía de Dios. Él es soberano sobre las acciones y Él es el que tiene la última palabra. John Piper, el teólogo estadounidense que aún está vivo, escribió ese libro que ven en la pantalla, No desperdicies tu vida. Y dentro de ese libro yo lo recordé, él dijo esta frase: morir no es una tragedia si morimos en Cristo. Tragedia es desperdiciar la vida. Qué hermoso es nuestro Dios. Es diferente morir con Cristo a morir sin Él. Es distinto totalmente. Y el lugar a donde vamos es aterradoramente diferente. El último principio, la forma de morir y la voluntad de Dios. Ya hablamos de los tiempos. Ya hablamos de las sorpresas, ahora finalmente la forma. Al comienzo vimos 2 noticias de unas formas muy violentas. Tanto la de Brasil como la de Afganistán fueron muy violentas. ¿Será que la forma de morir es siempre la voluntad de Dios? Santiago capítulo 4, verso 15. Dice: más bien deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Está diciéndonos Santiago en su capítulo 4 que las formas en esta vida también dependen de Dios. Dios tiene soberanía sobre las acciones, así como tiene soberanía sobre el conocimiento y tiene soberanía sobre el tiempo, también sobre las acciones. Wow, esto nos hace pensar. ¿Dios es soberano? Sí. Sobre las acciones también. Cuando los criminales matan, pastor, cuando hay gente abusiva, psicópata,
que torturan, ¿eso también? Permíteme seguir en la Biblia. Les dije, no porque todo es voluntad de Dios significa que todo es deseo de Dios. Una cosa es su voluntad y otra cosa es su deseo. Por ejemplo, cuando tú lees la doctrina del infierno, cuando estudiamos en la teología, los grandes teólogos, Papías, Policarpo, Tertuliano, cuando tú lees esos tratados teológicos sobre el infierno, son inmensos. Todos coinciden en lo mismo, que Dios le duele enviar a alguien al infierno, que no es su deseo. Entonces, ¿por qué los manda? Por la justicia, para que el universo le obedezca, los ángeles le obedezcan. Dios tiene que respetar la justicia. Por esa razón, con todo y su dolor y su sufrimiento, Él castiga al agresor, al que infringe. Voy a mostrarles un ejemplo. Mateo capítulo 27, verso 5. Entonces Judas arrojó el dinero en el santuario, salió de allí, luego fue y se ahorcó. ¿Jesús sabía lo que le sucedería a Judas? Sí, Jesús lo sabía. Ahora, ¿era su deseo? Voy a mostrarles que no. Juan capítulo 13, versículo 21. Dice, dicho esto, Jesús se angustió profundamente y afirmó, les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Primera oportunidad para que Judas se levantara en la última cena y dijera, Señor, perdóname, soy yo. ¿Por qué Jesús hace una denuncia pública? Porque quiere que Judas se arrepienta. Era la primera oportunidad para levantarse Judas y decir, ese soy yo. Me ofrecieron un dinero para traicionarte. Pero Judas se quedó callado. Sigamos. Aquel a quien yo le dé un pedazo de pan que voy a mojar en el plato, contestó Jesús. Y acto seguido mojó el pedazo de pan y se lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Segunda oportunidad, le dio el pan humedecido con el vino en la última cena. La Biblia nos registra en los 4 evangelios que por lo menos Judas tuvo 3 oportunidades esa noche. Lo que nos muestra la Biblia es que por lo menos 3 veces Jesús intentó que Judas se arrepintiera. Los evangelios nos dicen que Jesús miró a Judas y le dijo, lo que vas a hacer, hazlo ya. Y aún así Judas se quedó callado y salió corriendo. Eso quiere decir que Dios es soberano sobre el tiempo. Dios es soberano sobre el conocimiento y sobre las acciones, pero no es su deseo ejecutar la justicia. La justicia dictaba que si Judas hacía esa traición, Satanás se apoderaría de Judas. ¿Y qué hace Satanás? Juan capítulo 10, él solo vino a hurtar, matar y destruir. Cuando Satanás entra en una persona o entra en una familia, ponle punto final porque se acabará. Él es destructor. Y la razón por la que Satanás entró fue por la falta de arrepentimiento de Judas. Y Jesús por lo menos en 3 ocasiones esa noche de la última cena lo invitó a arrepentirse. Yo quiero decirte, Jesús no quiere que nos pasen cosas malas. Somos los responsables cuando eso sucede. Dios pudo impedirlo, podía impedirlo, pero les repito, Él es justo. Él es justo. Así que hoy es un día oportuno para decirle a nuestro Señor,
No quiero la desgracia sobre mi vida. No quiero andar como Jezabel en la ventana pensando, me irá bien haciendo esto, me irá bien haciendo aquello, ignorando la Biblia. No. Hoy es día para volverte a la palabra de Dios. Voy a concluir con esta historia que pasó a final del año pasado en los Estados Unidos. Una canción que se hizo viral. Una banda muy famosa, pero que hacía 6 años no tocaban, porque hay una historia de muerte detrás. Voy a enseñarles la canción. For the damage done, for the victories won, for the gift and for the grieving, letting go and moving on, for the thorn in my side, for the war in my pride, every single day of darkness, holding out for morning light. In the currents of His mercy, bring restoration. If my wounds could tell one story, let it be my testimony that you don't leave me where I've been. If this is healing, let it begin. Let it begin. Let healing begin. Let healing begin. Hermoso, hermoso para mi corazón compartirles esto. El que vieron cantando, su nombre es Mike Weaver. Ese es su nombre, es el líder de esa banda. La banda se llama, los que la quieren buscar, que es una hermosa banda cristiana, se llama Big Daddy Whip. Así se llama la banda, Big Daddy Whip. ¿Y qué tiene la historia que tiene que ver con el tema de hoy? Esta es una banda súper famosa en los Estados Unidos, premios Billboard, premios Gallup, de todas esas premiaciones que te imagines en los Estados Unidos le han dado premios. ¿Por qué hacía 6 años que no tocaban? Que él no quería volver a tocar ni a cantar a Dios. Su padre murió. Luego su madre falleció y lo golpeó emocionalmente. A los dos, la banda era de 2 hermanos. Año 1995, él era un joven que asistía a la iglesia y su pastor le dijo, tienes un llamado para la alabanza. Él lo creyó, entró a la universidad en Alabama, estudió música y empezó su banda y efectivamente un llamado de Dios porque empezaron los premios. La banda la hizo con su hermano era el que manejaba la parte musical y era el bajista de la banda y Mike Weaver el cantante. Sus padres fallecieron y los golpeó emocionalmente, era una familia muy unida. Su hermano, sus defensas se le bajaron, su sistema inmunológico atacado, enfermó de los pies, tan grave que se los amputaron. Aún así amputado, pero seguía saliendo a cantar, a tocar el bajo en los conciertos. Pero en el 2022, 2018, algo así, perdóname que no preciso bien la fecha, le dio COVID. Después dijeron que era COVID y murió, muy joven. Aquí está Billboard, la página oficial de la agencia de música Billboard, que lo publicó. Jay Weaver, bajista de Big Daddy Whip, muere a los 42 años por complicaciones de COVID. Y ves la foto de él en silla de ruedas, no tenía pies y aún así iba a tocar el bajo. Ya estaba amputado ahí en esa fotografía. Esto fue lo que afectó el corazón de Mike. Pero nuestro Señor hizo una obra en el corazón de él
a final del año pasado para volver a sacar esta canción, Let It Begin. Déjalo comenzar o que comience. Así le llamó a la canción. Déjalo comenzar. Les voy a mostrar lo que él contó, por qué volvió a cantar. Esta es la página oficial de Calop, el portal de música y emisora más famoso cristiana de los Estados Unidos. Jake era no solo mi hermano, era mi mejor amigo. Agregó, él era el eje en medio de la rueda de la banda Big Daddy Whip. No solo como bajista, sino en muchas cosas. El dolor de esa pérdida resuena a través de la canción Let It Begin. La canción surgió durante una sesión de coescritura con Matthew West y Jeff Pardo. Fue terrible y fue increíble. Fue terapéutico para mí. Solo estaba llorando y derramándolo todo. Ese momento se convirtió en un catalizador en la gira. Weaver vio a un miembro de la banda orar por un joven que luchaba contra pensamientos suicidas. Ben lo abrazó y siguió susurrando, vas a vivir, dijo Weaver. Vi a Jesús cambiar el color de la cara de ese niño. Era como un cadáver que cobrara vida. Momentos como ese han reavivado la pasión de Mike Weaver por el ministerio. Una palabra que dice significa algo muy diferente ahora que cuando la banda comenzó hace décadas. No es una idea religiosa. Jesús es una persona. Él superó la tumba. Ahora está aquí con nosotros, con un poder que cambia la vida. Dijo, ya ni siquiera quiero hacer espectáculos. Quiero es ver el avivamiento. Wow. ¿Morir con Cristo es diferente o no? Sin importar lo difícil, lo adverso, lo grande, aún lo doloroso. Con Dios todo puede cambiar. Misión Veracruz. Porque con Dios todo puede cambiar.